Yo estoy muy contento, estoy muy emocionado porque hoy daremos inicio a una nueva serie. La serie anterior, la serie de estudios anteriores, se trató acerca de la vida de Jesús. ¿Quiénes aprendieron de la vida de Jesús? Yo aprendí mucho en esa serie y sigo aprendiendo. Hoy vamos a entrar a una serie de algo que enseñó Jesús. El tema de esta noche es la introducción al Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? ¿Qué representa? ¿Por qué se llama el Sermón del Monte? ¿Qué contiene? ¿Por qué es tan necesario? Miren, tantas preguntas que salen, tantas preguntas que surgen. ¿Por qué es tan necesario conocerlo? Y quiero contarle que muchas frases del Sermón del Monte han dado la vuelta al mundo en diferentes formas de pensar, ideologías, corrientes políticas, filosóficas, frases que nuestro Señor Jesucristo mencionó, prácticas que Él realizó, principios que Jesús enseñó, dan la vuelta al mundo y siguen dando la vuelta al mundo. Por ejemplo, aquella frase que se le llama la regla de oro, que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Ese es un concepto del cristianismo que se ha aplicado a otras, no a otras, se ha aplicado a corrientes de pensamiento filosófico y diferentes ideales, políticos también. No hagamos a los demás lo que no querramos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Es una forma también de decirlo. Jesús mencionó la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No nació en el Sermón del Monte. Eso nació muchísimos años antes del Sermón del Monte, muchísimos. Desde el Antiguo Testamento ya se mencionaba. No necesariamente es un pensamiento judío, es un pensamiento de la antigüedad. Pero Jesús lo mencionó. Y Jesús dijo: ustedes han oído que se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí yo les digo, amen a sus enemigos. Esa frase está en el Sermón del Monte. O sea, este sermón es fascinante. Frases como: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo, arráncalo de ti. Es mejor que entres al reino sin una parte de tu cuerpo a que no puedas entrar al reino de los cielos. O sea, esas frases. Y en algunos pensamientos eso se ha tomado de una forma literal. Hay algunas corrientes religiosas ortodoxas que toman esa forma literal. Y yo he visto algunas fotografías, más que todo en el Medio Oriente, en donde hay amputaciones de extremidades, a niños incluso. Muchas cosas fuera de contexto también. Por eso es importante que conozcamos el Sermón del Monte. Todo esto que ahorita mencioné está dentro del Sermón del Monte. Yo no sé quiénes se emocionan entonces. ¿A quiénes les interesa este estudio? A mí me interesa mucho. Y otra pregunta: ¿será que esos principios que se enseñaron hace aproximadamente 2000 años los podemos aplicar ahora? ¿Serán necesarios? ¿Será que por seguir esos mandamientos podemos entrar al cielo? Hay muchas preguntas y las vamos a estar respondiendo durante este estudio que vamos a empezar hoy. Y les cuento, hay una infinidad de temas.
Yo creo que si quisiéramos estudiar de una manera muy minuciosa este sermón, yo creo que nos llevamos el año tal vez cada miércoles, ¿verdad? Unos 52, tal vez exagerando un poco, pero yo creo que sí completamos el año por todo lo que hay aquí, toda la riqueza que hay. Pero no se preocupe, no vamos a abarcarnos el año tampoco, no los quiero asustar. Pero sí vamos a iniciar hoy y nos va a llevar varias semanas. Así que usted esté atento a lo que vamos a estar enseñando. Hoy, la introducción. Vámonos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 1 al 2. Yo tengo acá la nueva versión internacional y yo creo que es la que va a aparecer en pantallas también. La voy a leer en este momento. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ok, ahí va la primera clave. Y el primer punto que quiero que hablemos es datos interesantes del sermón. Número 1, ¿por qué se le llama el sermón del monte? Ahí está la respuesta. Lo vuelvo a leer. Viendo a la multitud, subió al monte. Tan tan. Punto número 2. No. Fácil, ¿verdad? Ahora, no es que Jesús le haya puesto ese nombre. Jesús no vino y dijo: bueno, en este momento les voy a dar el sermón del monte. No fue que Jesús lo haya anunciado así. Fue que personas, estudiosos, quienes ordenaron las escrituras, ya años después, fueron los que le asignaron este título. Vieron esa cualidad, esa característica, que es como un discurso, unas enseñanzas, pareciera que fuera como los mandamientos, ¿verdad? Entonces le colocaron, pudo haberse llamado los mandamientos del monte tal vez, o las palabras de Jesús desde un monte, pero se le llamó el sermón. ¿Y por qué sermón? Es como la predicación, el discurso, la predicación del monte. Sencillo, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué monte? ¿De qué monte está hablando? ¿Estará hablando del monte que aparece enfrente a nuestra casa? ¿Cómo se llama esto? Que le dan a la gente cuando está malo del estómago. Apazote. ¿Están hablando de eso? No, ¿verdad? Está hablando de una montaña. De hecho, en algunas versiones dice el sermón de la montaña. No sabemos con exactitud qué montaña, qué monte es. Pero si usted le presta atención, hay como un significado en los montes. Cuando Dios dio los mandamientos a Moisés en el monte, a ver quién se recuerda, en el monte Sinaí, ¿verdad? Hay un significado. Cuando Jesús ascendió al cielo, fue desde el monte. Vamos, hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Si se equivoca, no tenga pena. ¿Desde qué monte se registra que fue la ascensión de Jesucristo? Desde el Monte Carlo. No. Desde, ¿cómo se llama el que está aquí para llegar a zona 10? Boca del Monte. Monte de los Olivos. ¿Sí? Eso no lo tenía en mis notas, pero yo recuerdo que sí. Hay montes que se registran en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Un lugar conocido como el Monte Gólgota o de la Calavera, Calvario. O sea, como que hay un significado en los montes. Entonces Jesús empieza a dar su predicación desde un monte. Ahora me llama la atención otra cosa. Dice, subió al monte. Otra versión dice, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Eso de sentarse
No es simple y sencillamente porque, ay, me cansé. Yo estuve investigando un poquito, no soy experto en esto, ¿verdad? Pero estuve investigando un poco. Y en esa época era como lo inverso a lo nuestro. Ahora usted está sentado y yo estoy de pie. Es nuestra cultura, ¿verdad? Si yo quiero que ustedes me escuchen, yo les digo, pueden sentarse, por favor. Y yo me quedo de pie, ¿sí o no? En las fiestas, en cualquier lugar. En esa época, en ese contexto, no. En ese contexto era, ustedes se paran y yo me siento, yo soy el maestro. ¿Ah? Yo soy quien tiene la autoridad. Da un significado ahí de respeto. Nuestro Señor Jesucristo ya en su posición de maestro. Y luego le habla a sus discípulos, y en el versículo 2 dice, y abriendo la boca les enseñaba. El propósito de ese sermón, de esa predicación fue enseñar, fue establecer algo. Bueno, estoy viendo unos detalles. Otro detalle, el predicador. ¿Quién dio ese mensaje? ¿Fue algún discípulo? ¿Fue algún profeta? Fíjense que un mensaje o una predicación cobra mayor fuerza o mayor realce dependiendo de la persona que lo comparta. Yo he tenido la experiencia de compartir en algunas escuelas de aquí del área de Matitlán. Uno de los temas que hemos compartido es dile sí a las metas. Y empezamos, yo puedo empezar allá a decirles, sigue adelante, esfuérzate, no hay cosas difíciles, persigue, sigue adelante. Pero otro que comparte ese tema con nuestro equipo es William González, algunos de ustedes lo conocen. Y este hermano es un hermano no vidente que perdió la vista por negligencia médica. Adivinen, ¿con qué de nosotros dos tiene más impacto ese mensaje? Con William. Cuando William empieza a contar cómo pasó esa situación y lo que él ha logrado hacer en el nombre del Señor, yo me quedo, no, apláudanle a él. ¿Por qué? Porque quien da un mensaje tiene también que tener cierta moral, cierto valor, cierto testimonio. Y Jesús lo tenía. No fue un ser humano común quien dio el mensaje. Estamos hablando que quien habló esas palabras es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la misma divinidad hablando al ser humano. Tremendo, ¿verdad? Bueno, a mí me impresiona esto. Otro detalle, que este sermón, esta predicación no representa los requisitos para ser salvos. Y eso es muy importante que lo sepamos, hermanos. Todo creyente y todo no creyente debe saber esto. Hay gente que aún ya habiendo confesado a Jesús, que pueden pensar que si siguen o si cumplen, con estos nuevos mandamientos, le voy a llamar, del Sermón del Monte, entonces son salvos. Y si no los cumplen, no son salvos. Es que vas a perder tu salvación. Hermanos, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque la Biblia dice, y voy a leer algunos versículos, Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las bienaventuranzas, el amar a los enemigos, el no cometer adulterio, el divorcio, el orgullo, el afán, todos los temas que están en este sermón no representa requisitos de quién sí se salva y quién no se salva. Fíjese que hay creyentes
Y yo les enseño esto a ustedes, querida iglesia, porque como congregación que somos tenemos que saber esto. Hay creyentes que juzgan quién se va al cielo y quién no. Hermanos, a nosotros no nos toca eso. A nosotros no nos corresponde eso. Hay personas que hasta voy a investigar en la Biblia si de verdad te salvas o no te salvas. En realidad, hermanos, quien derramó su sangre en la cruz fue Jesús. Quien pagó el precio fue Jesús. Y el plan divino es del Padre Celestial. Él es el que determina y el que dice quién es salvo y quién no es salvo. Y ahí pueden entrar en algunas controversias con quizás algunas corrientes incluso de pensamiento cristiano. Es que él no confesó a Jesús. Es que él no se bautizó. Es que él, y mire, podemos poner un montón de argumentos cristianos, pero hermano, déjeme decirle, a nosotros no nos corresponde eso. Ay, pobrecito, ni tiempo le dio a confesar a Cristo. No se preocupe, no lo sabemos. Hay gente que hasta pasa toda la vida triste y frustrada, hasta con un sentimiento de culpa. Algunos padres de familia que se sienten tan culpables porque su hijo falleció y están con esa carga de decir: ay, y es que mi hijo ni confesó a Cristo. Hermano, no se preocupe de eso, realmente se lo digo con amor. Puede que hayan personas, y perdone, y vuelvo a repetir, esto puede chocar con algunos pensamientos cristianos. Puede que hayan personas que hayan hablado y hayan dicho que Jesús es el Señor. Pero déjeme decirle, hasta el diablo lo ha dicho. Hermanos, el Sermón del Monte no representa una línea de que si lo sigues vas a ser salvo y si no lo sigues no vas a ser salvo. No es eso. Al contrario, los principios que encontramos en el Sermón del Monte es para que nosotros, los que ya somos salvos, debemos manifestar nuestra salvación a través de cumplir estos principios. Amén. O sea, no es que yo sea salvo por las obras, es porque yo ya soy salvo, es que hago obras. ¿Me doy a entender? Amén. No es que porque yo soy salvo, o mejor dicho, para ser salvo voy a cumplir con todos estos requisitos. No, porque ya soy salvo, porque ya soy hijo de Dios, es que voy a perdonar a mis enemigos. Bueno, es más, allí dice amar a mis enemigos. Porque ya soy salvo, es que no voy a cometer adulterio. Porque ya soy salvo, es que voy a respetar las condiciones de divorcio. Porque ya soy salvo, es que no me voy a afanar ni a preocupar. Todos esos son los temas que están acá, hermanos. Está tremendo esto. Amén. No los confundo. ¿No? ¿Estamos bien claros? Amén. Otro detalle, que hay un paralelo en los evangelios del Sermón del Monte y está en Lucas capítulo 6 versos 16 al 49. Anótelo y usted lo puede estudiar en casa. Ok, ¿a quiénes es dirigido el Sermón del Monte? ¿A quiénes se le habla al Sermón del Monte? Entonces vamos a retomar, ¿verdad? El contexto. Ya sabemos que lo dijo Jesús. Entonces tenemos que ubicarnos que es en aquella región de Israel, de Judea, ¿verdad? Y que aunque las Sagradas Escrituras no nos especifican cuál fue el lugar, mire, gracias a Dios no está el lugar específico, porque si no habrían hasta este momento, ¿cómo se llama eso? Que va la gente, peregrinaciones. Y habrían definitivamente, porque así somos los seres humanos. No lo especifica.
en lugar de adorar al Dios del monte, se adoraría al monte. Algunos consideran que es por el área cercana a Capernaum, pero no es seguro. La Biblia no lo afirma. Pero sabemos que fue en esa región aproximadamente entre el año 27 y el año 36 de nuestra era, ¿verdad? Bueno, en Mateo capítulo 4, verso 25 nos da una idea. Dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. O sea, toda esa área seguía a Jesús. Puede ser que este monte esté en alguna de esas regiones. ¿Y a qué grupo fue dirigido? A una multitud, entre ellos sus discípulos. ¿Qué multitud seguía a Jesús? Vamos a ver, ¿quiénes me ayudan acá? ¿Qué multitud? Y ustedes también escriban ahí en los comentarios. ¿Qué multitud seguía a Jesús? ¿Qué clase de personas seguía a Jesús? ¿Perdón? ¿Enfermos? ¿Qué más? ¿Necesitados? Muy bien. ¿Qué más? ¿Endemoniados? Ajá. Imagínense qué firmita. A toda esa gente es que Jesús está hablando. Sí, a los escribas, a los religiosos, a los fariseos, a toda esa gente estaba allí en ese grupo. O sea que Jesús le habló a toda esa clase de gente. Veámoslo. Capítulo 5, verso 1 al 4, verso 3, por ejemplo, dice: dichosos los pobres en espíritu. ¿Por qué lo dijo? Porque había gente que se sentía no solamente pobre en espíritu, sino que también había gente pobre entre ellos. En el versículo 4 dice: dichosos los que lloran. O sea que había gente con necesidad allí entre ellos. En el capítulo 6, verso 2 dice: por eso, cuando des a los necesitados, dice. O sea, entre ellos había gente que daba a los necesitados. O sea que podemos considerar que había gente con cierto nivel de recursos. O sea, mire, el público de Jesús era muy grande, extremos. Habían pobres, habían ricos, habían enfermos, habían sanos, había gente endemoniada, gente incoherente tal vez, gente muy coherente. O sea, había de todo. Dicen en capítulo 6, verso 5: cuando oren, o sea que había también gente que oraba. La gente que ora es gente religiosa, digámoslo así, ¿verdad? O sea, en ese entonces había gente entre su público, gente piadosa, gente que se consideraban ellos mismos piadosos. En el versículo 15 dicen: cuídense de los falsos profetas. O sea, entre su público también había gente buscando revelación. Ahí solo di algunos ejemplos que encontramos allí. Eso pasa actualmente. La iglesia de Cristo sigue conformada, seguimos conformados por esta diversidad de personas. Incluso dentro de este salón, de entre mis hermanos que están en línea, habemos personas de diferente posición económica, en diferente situación económica, en diferente nivel académico aquí entre nosotros, de diferente pensamiento, digámoslo, utilizando las palabras, espero no confundir, diferente pensamiento religioso, ¿verdad? Algunos hay que orar más, otros no hay que orar tanto, unos dicen hay que ayunar más, otros dicen no hay que ayunar tanto, unos dicen hay que leer la Biblia 5 veces al día, otros dicen con 2 palabras que yo lea al día. O sea, hay diferente pensamiento acá. ¿Saben qué? Las necesidades son las mismas, el público es el mismo.
El Sermón del Monte se dirigió a un grupo de personas hace aproximadamente 2000 años y ese mismo grupo de personas sigue en el siglo XXI. Significa que el Sermón del Monte es dirigido a nosotros, hermanos. Amén. Y punto número 3, le voy a dar una idea de los temas que hay en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, eso lo vamos a empezar a estudiar el otro miércoles. Capítulo 5, versos 3 al 12. Si usted quiere adelantarse a la prédica del otro miércoles, puede empezar a estudiar para que cuando estemos acá usted ya tenga una idea de lo que vamos a hablar. Está el tema del adulterio. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? Acerca del divorcio. Eso es un tema bien difícil. A nosotros los pastores nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué opinas del divorcio? ¿Qué opinas del adulterio? Pues aquí está. Vamos a tener que hablarlo. Otro tema. Bueno, el divorcio, eso está en Mateo 5 del 27 al 32. Amar a los enemigos. La hermana. Sí, es duro porque algunos de ustedes han tenido vidas más difíciles que la de su servidor. Y eso de amar a los enemigos es de verdad porque hay realmente enemigos. Eso está en Mateo 5, 43 al 48. Está el tema de la oración, Mateo 6, 5 al 14. Está el tema del afán, Mateo 6, 25 al 34. Bueno, hay una diversidad de temas, hermanos. Así que preparémonos. Quiero terminar lo que dice Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Son los últimos versículos de este sermón. Oiga cómo termina este sermón. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Así termina, como respaldando. Jesús lo dijo. Así que, queridos hermanos, vamos a aprender unas palabras que no dijo un profeta. No lo dijo una revelación por una visión. No es la transcripción de una visión. No, son palabras que nacen en nuestro mismo Dios, en el mismo corazón de nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Escribí esta frase ya para terminar. Dice: más que decir, debemos hacer. Más que hablar o discutir, debemos actuar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estudiamos el Sermón del Monte, nos damos cuenta que todo tiene que ver con acciones, conducta. Increíble, ¿verdad? Tiene que ver con frutos. O sea, nuestro caminar cristiano es más que decir. Nuestra predicación, hermanos, debe ser más allá de un hablar. Y con el perdón de los pensamientos, les voy a mencionar el nombre de un personaje. Espero que no se asusten con lo que voy a decir, pero me llamó la atención lo que dijo Gandhi, o sea, Mahatma Gandhi. Y él dice: una onza de práctica vale más que toneladas de sermones. Muy cierto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús mismo le estaba diciendo. Ese fue el mensaje de Jesús. Que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Que nuestra vida misma sea una predicación. Ahora, yo me preguntaba, ¿pero para qué? Yo no sé si usted se lo ha preguntado.
¿Para qué debo yo vivir en santidad? ¿De qué me sirve? Y rápido se me viene a la mente lo que dice Jeremías 29:11, que es uno de mis versículos favoritos. Porque los pensamientos que el Señor tiene para nosotros son pensamientos de bien, no de mal. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, hacemos que todos los propósitos de Dios se alineen hacia nosotros. Cuando no los cumplimos, provocamos que nosotros mismos nos salimos de los propósitos del Señor. Por eso Jesús reitera esos propósitos, porque los pensamientos que Dios tiene para ti, hermano, son pensamientos de bien, no de mal. Los pensamientos que el Señor tiene para ti son pensamientos de bien, no de mal. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, no de mal. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino. Tú no solamente nos ordenas llegar a un destino, sino tú nos muestras el camino. Y gracias porque tú nos has dado la guía a través de tus sagradas escrituras. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a conocer tu voluntad, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a no solo conocerla, sino a hacerla. Señor, los que estamos aquí reunidos, tanto en presencial como en línea, para escuchar tu voz, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte. Sabemos que tú te agradas con nosotros, pero Señor, también reconocemos que somos humanos y nos hemos equivocado muchísimas veces. Señor, perdónanos, lávanos, purifícanos, restáuranos, Señor. Aquí habemos personas que necesitamos ser restauradas, Señor. Aquí habemos hijos tuyos que necesitamos ser restaurados. Que nuestra visión, que nuestro propósito sea restaurado. Y te pido, mi Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te pido por mis hermanos que sienten que han perdido su visión, que quizás sienten que han perdido el propósito. Ayúdalos, mi Señor, para que puedan alinearse a tu voluntad. Y yo bendigo a esa congregación y en el nombre de Jesús bendigo a esa congregación, bendigo al Ministerio Dios de Pactos, bendigo a todos mis hermanos que están acá reunidos, bendigo a quienes están en línea, para que la gloria y la gracia de Dios se manifiesten en cada uno de ellos. Bendecimos a las familias aquí reunidas, para que la misericordia y el favor de Dios se manifieste día a día. En el nombre de Jesús, amén.